Muy bien, buenas tardes chicos. Aquí les mando el video explicativo sobre el tema 1 de química, que es el carbono y su compuesto, ya dentro de la química orgánica. Bien, ¿qué es la química orgánica? También llamada química del carbono, es la rama de la química que estudia la estructura, comportamientos, propiedades y usos de los que contienen carbono. Ya existen muchos compuestos, muchas sustancias que contiene el carbono. Entonces estamos hablando de más del 80%, 85% aproximadamente, que los compuestos en la naturaleza son compuestos orgánicos, que corresponde a la química orgánica, ¿ya? Los anteriores compuestos corresponden a la química inorgánica. Entonces, en este sentido, todos los compuestos que tienen un porcentaje mayor de carbono, o su estructura principal es el carbono, entonces estamos hablando de un compuesto orgánico. Los elementos principales que componen estos compuestos, además del carbono, son el hidrógeno, que está aquí mencionado, el hidrógeno, el oxígeno, carbono, hidrógeno, oxígeno y el nitrógeno, ¿no? Se le llama CHON. Son esos 4 elementos esenciales que componen los compuestos. Tienen mayormente el más del 98% en su estructura principal de estos compuestos. Fuentes donde se encuentran, mayormente fuentes naturales donde se encuentran estos compuestos orgánicos, ¿ya? Donde mayormente, en mayor cantidad, se encuentra el carbono, se encuentra justamente en el carbón, ¿no? El carbón es un compuesto, una materia que se obtiene de la madera cuando se quema la madera y queda ese carbón negro, ¿no es cierto? O también cuando se producen las erupciones de los volcanes y se queman las rocas, ahí queda también el carbón orgánico, ¿ya? También se encuentra en mayor cantidad de compuestos orgánicos en el petróleo. Estamos hablando de un 99%, que casi todo el petróleo es compuesto orgánico. Y una mínima cantidad ya sería otro compuesto inorgánico. Naturalmente, los compuestos orgánicos también se encuentran en los seres vivos, como las personas, los animales, las plantas, ¿no? Todos los seres vivos están compuestos en su organismo por mayor porcentaje de compuesto orgánico. De hecho, nuestro cuerpo está un 95% de compuestos orgánicos, ¿ya? Entonces, de esa razón la importancia del estudio de los compuestos orgánicos. También se encuentra mayor porcentaje en los huesos de los seres vivos, en los desechos orgánicos, en la basura más propiamente dicha, en la basura. Y por último, se puede obtener compuesto orgánico a través de síntesis, es decir, mediante la manipulación de la sustancia, mediante un instrumento llamado laboratorio, se puede obtener también compuestos orgánicos. Eso se llama compuestos orgánicos mediante síntesis. Porcentaje del elemento en los diferentes tipos de carbono. Es decir, ciertas rocas donde existe mayor cantidad de porcentaje de carbono son las siguientes. Uno de ellos, la turba. La turba es una roca, ya cuando se le muele, se obtiene un 60% del elemento carbono. Es decir, está compuesto o contiene un 60% del elemento carbono. En el lignito, que es otra roca también, son rocas que ya están mayor a 60, de 60 a 75% del elemento carbono. La hulla, que también es roca, y la hulla también se puede obtener de las ollas cuando se queman por el fuego, ¿no? Ese dióxido de carbono se va prendiendo en la olla y se va quedando ese negro, ¿no? Ese hollín negro, ese se llama la hulla, ¿ya? Tiene una mayor concentración de carbono, 90% de concentración de carbono. Y por último tenemos la antracita, que también es una roca volcánica que se encuentra también dentro de la superficie y en las
altas montañas donde hay erupciones volcánicas, y se obtiene también un mayor porcentaje del carbono, que es el 95%. ¿Ya? Entonces, en ese orden, la importancia donde se encuentra mayor cantidad de carbono. Importancia de la química orgánica. ¿En qué área, en qué campos del trabajo industrial se utilizan mayormente estos compuestos? ¿Y de qué manera? Muchos utilizan en la agroquímica para poder, a través de los insecticidas, herbicidas, plaguicidas, todos esos tipos de venenos que tienen una mayor concentración de compuestos orgánicos, que lo utilizan para, justamente para poder eliminar, ¿no?, esas plagas. También se utiliza mucho en las industrias textiles. Ya hoy en día casi un 90% de la tela ya es orgánico, ¿no? Se obtiene ya de manera sintética. Ya no es inorgánico como la lana, la seda, eso es aún inorgánico, es muy natural eso, ¿no? Pero hoy en día la tela en 90% que hacen las ropas, entonces se utiliza para la ropa, son compuestos orgánicos, ¿no? Tenemos también la industria del plástico. Hoy en día mayormente casi muchas cosas hacen de plástico, ¿no? El material es plástico, que es el polietileno, ¿no? Eso es un compuesto orgánico, ¿ya? Se hace de todo el plástico, ¿no? Todo desechable, utensilios, ¿no? Sillas, mesas, en fin, ¿no? Hay muchas cosas que se hacen a través del plástico. En la medicina utilizan mucho también los compuestos orgánicos, en los medicamentos, en ciertos instrumentos también se utilizan, sobre todo, ¿no?, en las ortopedias, ¿no? Para hacer, qué sé yo, placas, ¿no?, de compuesto orgánico, de tal manera que eso no afecta al cuerpo humano, ¿no? Como le decía, que el cuerpo humano está compuesto mayormente por compuesto orgánico, entonces eso no afecta al cuerpo. Diferencia entre compuesto orgánico e inorgánico. ¿Ya? Los orgánicos predomina el enlace covalente. ¿Ya? Saben que los átomos entre sí, para formar estructuras, se tienen que enlazar, o sea, se tienen que enganchar, ¿no?, juntar a través de enlaces. Y los orgánicos se enlazan covalente. Y los inorgánicos, su enlace es iónico, ¿no? Entonces, ¿cuál es más fuerte el enlace? El enlace mucho más fuerte es el covalente. Los orgánicos están formados mayormente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, en mayor cantidad. Y en pequeñas cantidades de azufre, fósforo y otros, ¿no? En cambio, los inorgánicos están formados mayormente por los metales y no metales, ¿ya? Los orgánicos son altamente inflamables, arde con facilidad. Y los inorgánicos no son muy inflamables, son poco inflamables. Los orgánicos se obtienen de los animales, vegetales y por síntesis. Los inorgánicos se obtienen a través de la naturaleza, ya como las sales, los óxidos, los ácidos, ¿no? La naturaleza se encarga de... También se puede hacer por síntesis, pero en menor cantidad. Los orgánicos, su punto de fusión y ebullición son bajos. Son muy bajos. Ya punto de fusión significa que cuando se puede derretir el material, ¿no? Entonces, la ebullición del plástico, del material orgánico, es muy bajo. En cambio, la fusión y la ebullición de los metales son muy elevadas, de los inorgánicos. Ya necesita 1000, 2000, 3000 grados centígrados para poder fusionar o evolucionar. La mayoría de los orgánicos son solubles, pero en compuestos, en su mismo compuesto, pero muy insoluble en agua, no disuelven el agua. Un ejemplo claro, la gasolina. La gasolina, los aceites no son orgánicos, entonces no se disuelven en agua, pero sí disuelven en su mismo compuesto, es decir, gasolina con thinner, por decir, ahí sí se disuelve. En cambio, los inorgánicos son solubles al agua, muy solubles al agua.
¿no? Los orgánicos, sus reacciones son lentas. Y los inorgánicos son muy violentas, instantáneas, rápidas, explosivas. Los orgánicos químicamente son inestables. Y los inorgánicos son más estables, ¿no? Muchos son volátiles y fácilmente destilables. Es decir, volátiles significa que se vuelve gas rápidamente. En cambio, los inorgánicos no son muy volátiles. Tardan mucho tiempo para poder volatilizarse. En realidad, casi no son. Por ejemplo, el hierro no se volatiza difícilmente, ¿no? Tiene que volatilizarse a altas temperaturas. Bien, ahí están las diferencias entre compuesto orgánico e inorgánico. El elemento, el carbono. Características del carbono. El carbono, su símbolo es C, es un elemento que está dentro de la tabla de los no metales. Su número atómico es 6. Su peso o su masa atómica es 12, punto tanto. Generalmente se trabaja con 12. Tiene 6 electrones, 6 neutrones y 6 protones. Aquí en la gráfica están, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones que están alrededor del núcleo. Y adentro en el núcleo están 6 protones y 6 neutrones. ¿Ya? Esas son sus características del carbono. Tiene una valencia de +2, +4. Generalmente en los compuestos orgánicos mayormente trabajan con +4. Es decir, que el carbono tendría 4 enlaces covalentes. ¿Ya? Estas son sus características del carbono. 4 enlaces covalentes del carbono. Por eso también se le llama el elemento tetraédrico. Porque tiene 4 caras. Aquí está. Aquí lo ven los enlaces, ¿no? Cada rayita que está alrededor del carbono, este es el carbono. Este es un carbono, C. Ese es el carbono. Entonces el átomo del carbono puede tener 4 enlaces como máximo. ¿Ya? Como máximo. Por eso le llamamos tetravalente. El enlace es covalente. ¿Por qué se le llama enlaces covalentes? Porque cada enlace, cada línea, se pueden enlazar, enganchar con otro enlace de otro elemento, que puede ser hidrógeno, puede ser el oxígeno, nitrógeno u otro, ¿no? Entonces, cuando forman un parcito así, un par de electrones, que se llaman enlaces, esos enlaces de pares se llaman enlaces covalentes, ¿ya? Aquí se ve una forma tetraédrica, ¿ya? En 3D. El carbono está aquí adentro, al centro, y los enlaces, que son los vértices, los 4 enlaces, y forman 4 caras piramidales, ¿no? Tetraédrico, en el cual cada enlace forma un ángulo perfecto de 109.5 grados. ¿Ya? Ese es el ángulo perfecto. Y aquí está una cadena de carbonos que está saturada. Y aquí se ven en la figura de aquí arriba, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Están enlazados 1, 2, 3, 4, 5 enlaces entre carbonos, y luego esos blanquitos son los hidrógenos. Esos son los hidrógenos. También están. Bueno, más adelante le voy a explicar en la unidad 2, le voy a explicar en detalle cómo se forman estas cadenas. ¿Ya? Bien, ya tenemos las características del carbono. Los enlaces entre carbonos. Existen 3 tipos de enlaces entre carbonos. Pueden ser sencillos, dobles y triples. Sencillo entre átomos de carbono es cuando solamente existe una línea. Ahí está. La línea, lo ven ahí, esta es una sola línea. Entonces, cuando es una línea entre carbono, aquí hay otra línea, se le llama enlace sencillo. Se pueden formar cadenas de 4, de 6, de 10, de 20, hasta de 200 carbonos. Cuando son enlaces dobles, aquí claramente se ve un enlace de doble línea. ¿Ya? Entonces, cuando ya tiene doble enlace, perdería la línea de los extremos, de uno de los extremos. Aquí anteriormente tenía eso, ahora ya pierde eso, no tendría esta línea, borramos, porque estas líneas se unen y forman otro enlace. Esos serían dobles.
Y lo mismo pasa con el triple enlace. Aquí se forma un triple enlace y pierde 2 líneas cada carbono que está al lado, ¿sí? Pierde doble enlace, porque aquí se unen los enlaces y forman 3 enlaces. Ya tienen que tomar en cuenta de que siempre cada átomo de carbono tiene que formar 4 enlaces, no más, ¿ya? 4 enlaces, no 2, no 3, sí 4, no 5. Si se pasa de 4, ya entonces está mal la cadena carbonada, ¿ya? Bien, esos son los tipos de enlaces que son 3, sencillos, doble y triple, entre carbono. Estos son tipos de carbono de cadenas carbonadas. Existen cadenas de carbono primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios, ¿ya? Los primarios solamente cuando forman un enlace entre carbonos. Este carbono con este forman un solo enlace, ¿ya? Y al otro extremo con el otro carbono forma otro enlace. De tal manera que de este carbono no aparece otros enlaces más, ¿ya? Entonces estaríamos hablando de que el grupo funcional de estas cadenas se le llama primario a los carbonos que se encuentran en los extremos. Y justamente yo le puse de rojo acá los carbonos que son primarios. Estos son los carbonos que son primarios porque se encuentran en los extremos, ¿ya? Y los que se encuentran al centro, los carbonos de ambos lados, tienen enlace a ambos lados, entonces ya serían los carbonos secundarios, como acá. Aquí están los secundarios porque se encuentran al medio entre dos carbonos, ya no en los extremos, ¿ya? Esos serían los carbonos secundarios. Ahora los carbonos terciarios. Terciario es aquel carbono donde a su alrededor tiene 3 enlaces, 1, 2 y 3 enlaces, ¿ya? Está enlazado este carbono con 3 carbonos contiguos, al lado, alrededor, ¿no? Lo mismo este carbono. Este carbono de acá igual tiene 3 enlaces a su alrededor, enlazado con carbono, no con hidrógeno, con carbono, con su mismo par, ¿no? Aquí hay un enlace, 2 y 3, ¿ya? Estos se llamarían terciarios. Y cuaternarios serían cuando un carbono estaría enlazado a los 4 lados, los 4 enlaces. Por eso es que ya aquí este carbono está solo, ya no tiene hidrógeno. En cambio aquí en el terciario, como ya tiene 3 enlaces, solamente le faltaría un hidrógeno, nada más. Entonces este carbono de acá no necesita hidrógeno porque ya está ocupado sus 4 enlaces. ¿Ya? Esos son los primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Clasificación de las fórmulas. Los compuestos orgánicos se pueden formular de 6 maneras. Una de la primera es global, directa o moleculares. Otra es forma funcional o semidesarrollada, así en línea, cadenas en línea. Otra es las desarrolladas, totalmente desarrolladas, cuando se despliegan todos los hidrógenos alrededor de un carbono. ¿Ya? Todo esto es una fórmula desarrollada. De forma electrónica, según Lewis, ¿no? De forma electrónica, donde cada puntito es equivalente a los enlaces, ¿no? Cada par de puntitos son un enlace. Es lo mismo que desarrollado, ¿no? Pero aquí en vez de líneas se utiliza punto. También tenemos las especiales o estereoquímicas, que sería como en un sistema tridimensional, ¿no? En 3D. Es como una figura que se muestra así. Ahí está. Donde se muestran las bolitas de carbono, las bolitas de hidrógeno, la bolita de oxígeno, que es el rojo, ¿no? Y por último tenemos en zigzag. Cada extremo de una línea equivale a un carbono. Este extremo es un carbono, este es un carbono, este es otro carbono, este es otro carbono, ¿no? Aquí no se muestran los hidrógenos como acá, ¿no? En la semidesarrollada. Ni se muestran los enlaces y no solamente son líneas en zigzag. ¿Ya? Un especialista en fórmula puede reconocer solamente haciendo zigzag. Aquí tenemos
1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y aquí se muestra un doble enlace y el oxígeno. Es un compuesto. Todo esto es un compuesto químico. Bien, entonces ahí están las 6 formas de formular, de presentar. ¿Ya? Y lo que vamos a utilizar mayormente, vamos a utilizar las primeras 3. La global, la semidesarrollada y la desarrollada. Y la electrónica no, las especiales no, y ni las zigzag no, porque son más difíciles de hacerlo, ¿no? De practicarlo, ¿no? De dibujarlo. Pero aquí están, es para que ustedes conozcan de qué manera también se puede presentar una fórmula. Son 6 maneras. Bien, aquí hay una tabla de prefijos para poder darles nombre. Cuando hablamos en nomenclatura de los compuestos orgánicos, se dan los nombres de acuerdo al número de carbono que tiene un compuesto. ¿Ya? Los números pueden variar desde 1 hasta 200, pero solamente aquí hay una tabla hasta 100. ¿No? Es muy complicado ya de 200 nombrar, ¿no? Es que como repetitivo, ¿no? Entonces estos son los prefijos, sin las terminaciones todavía. Por ejemplo, acá el primero es de cuando un compuesto tiene un carbono, un solo carbono, entonces el prefijo es met, ¿ya? Ahora va a depender de qué función. En el tema 2 vamos a ya avanzar funciones de alcano, alqueno, y ahí le vamos a dar terminaciones. Por decir, si es met, si es un alcano, se llama metano. Si es si es alqueno, se llama meteno. Si es alquino, metino. Si es alcohol, metanol, así, ¿ya? Pero hay que saber memorizar estos prefijos. Met, et, prop, si son 3, 4 es but, 5 es pen, 6 et, ep, 7 op, 8 nop y dec, ¿no? Entonces estos son prefijos tablas para poder dar nomenclatura a los compuestos. Sí o sí se tienen que aprenderlos, ¿ya? Bien. Clasificación de las cadenas carbonadas. Las cadenas pueden ser acíclicas o cíclicas. Cíclicas son abiertas, acíclicas son abiertas y cíclicas son cerradas. Aquí ustedes ven como ejemplo, hay cadenas aquí, por ejemplo, abiertas. Mayormente vamos a empezar con cadenas abiertas. Son abiertas o largas, ¿no? Así, que continúa. Aquí puede continuar, ¿no? Aquí podemos poner más carbono, aquí otro carbono. Y al poner un enlace aquí, este número de hidrógeno de 3 pierde ya un hidrógeno y se pone 2, ¿no? Y aquí ya se pondría los 3. Siempre en los extremos, aquí se pone 3 y acá. Siempre en los extremos se pone 3, siempre y cuando los enlaces sean simples, ¿no? Si todos son dobles, ya no es lo mismo. Bien, saturada. Cadena saturada es cuando está completo los hidrógenos. Ya está saturado. Significa que no les falta hidrógeno. Cuando son insaturadas es porque le falta hidrógeno y eso, al faltarle hidrógeno, se forman los dobles y los triples enlaces. ¿Ya? Las cíclicas son cerradas, forman un ciclo, forman una figura. Si son 5, un pentágono. Si son 6, un hexágono, ¿no? Van formando así. Si son 4, un cuadrado. Si son 3, un triángulo. Si son 8, un octágono. Y así. Así se van formando, pero cierran el ciclo. Las cadenas se cierran, no son abiertas. Ya no se puede adicionar carbono, más carbono. Salvo que se puede, digamos, radical, ¿no? Poner radical a los extremos, pero a la cadena principal ya no se le puede adicionar carbono. Bien, y por último tenemos las cadenas arborescentes. Cadenas arborescentes son aquellas cadenas donde tenemos una cadena principal y de la cadena principal aparecen otras subcadenas. Cadenas primarias, cadenas secundarias, terciarias, ¿no? Entonces, eso también se le llaman cadenas arborescentes. Arborescentes como las ramas de un árbol, ¿ya? Bien, estas son las funciones que vamos a avanzar en los siguientes temas. El siguiente tema vamos a avanzar alcanos, en el tema número 2, que ya se viene en la clase siguiente. Alcano, vamos a avanzar alqueno y alquino. Después vamos a hablar los ciclos, los cíclicos aromáticos. Después vamos a hablar sobre otro tema es alcoholes, éteres, otro tema, aldehídos, cetonas, ácido carboxílico,
¿no? Vamos a ver si nos da el tiempo, la situación que estamos, no sé si hasta dónde llegaremos, por lo menos que lleguemos hasta aquí, hasta ácido carboxílico. ¿Ya? Y esto, estere, aminas, amidas y aminoácidos, quedamos para siempre, ¿no? Hasta la próxima. Bien, entonces eso sería el tema, ya no hay más, sería todo el tema que me quedó pendiente explicar.